Me llamo Joaquín Vargas. Tengo 47 años y llevo 24 trabajando como carabinero en la 7ª Comisaría de Osorno, en el sur de Chile. He visto de todo en estas carreteras y pueblos del sur. Accidentes fatales en la Ruta 5, rescates en medio de temporales, narcotraficantes tratando de cruzar la frontera, hasta un par de casos de violencia que te dejan marcado para siempre. Pensaba que ya nada podía sorprenderme, que había desarrollado esa dureza que todos los veteranos terminamos adquiriendo después de décadas enfrentando lo peor de la humanidad. Pero hay experiencias que rompen incluso la coraza más gruesa, que te obligan a cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambos mundos. Lo que me sucedió hace 4 meses en el antiguo cementerio clandestino de Campos Sombríos me cambió para siempre, y aunque logré salir de ahí con vida, una parte de mi cordura quedó enterrada entre esas tumbas olvidadas, junto a secretos tan oscuros que deberían haberse quedado bajo tierra para siempre. Todo comenzó un sábado a mediados de junio, pleno invierno austral, una de esas noches donde la lluvia cae sin parar y el frío te cala hasta los huesos. Yo estaba asignado al turno nocturno, el que va desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, ese horario maldito que te destroza el ritmo de sueño pero que alguien tiene que cubrir. Mi compañero esa noche era el cabo primero Daniel Cifuentes, un tipo de 32 años, buen elemento, con 6 años de servicio y buena preparación física y mental. Habíamos trabajado juntos en varias ocasiones y nos entendíamos bien. Ese tipo de comunicación tácita que se desarrolla cuando dos personas han compartido situaciones de riesgo. La noche había comenzado de manera rutinaria. Pasamos las primeras horas patrullando la Ruta 215 que conecta Osorno con la frontera argentina, un tramo de carretera que en invierno se vuelve particularmente peligroso por el hielo y la lluvia. Detuvimos a un par de conductores por exceso de velocidad, ayudamos a una familia cuyo auto se había quedado sin batería cerca de Río Negro, y respondimos a un reporte de animales sueltos en la carretera cerca de Entre Lagos. La rutina habitual de un turno de invierno en el sur de Chile. Cerca de la 1 de la madrugada nos detuvimos en una estación de servicio PEC en las afueras de Osorno para cargar combustible y comprar café. Daniel compró también unos alfajores y me ofreció, pero yo estaba tratando de reducir el azúcar. Mi médico me había advertido sobre la prediabetes en mi último chequeo. Nos quedamos ahí en el auto patrulla, una camioneta Chevrolet D-Max blanca con las insignias de carabineros, tomando el café caliente mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y escuchábamos la radio institucional que emitía comunicaciones esporádicas de otras unidades. Fue entonces cuando entró el llamado que cambiaría todo. La voz del despachador de turno, el teniente Muñoz, un hombre que llevaba más de 20 años en Central y que conocía cada rincón de la región, sonó en el altavoz con ese tono que te hace saber inmediatamente que algo no está bien. Unidad Oscar 52. Tenemos reporte de Central de denuncias. Llamada anónima reportando luces extrañas y actividad sospechosa en sector rural de Campos Sombríos, aproximadamente kilómetro 18 de camino vecinal Osorno-Puyehue. Denunciante indica que ha visto vehículos ingresando al antiguo terreno del cementerio no autorizado. Solicito verificación. Daniel tomó el micrófono antes que yo. Central, aquí Oscar 52. Recibido. Procedemos a verificar. Tiempo estimado de llegada, 25 minutos. Afirmativo, Oscar 52. Procedan con precaución. El terreno no está autorizado para tránsito nocturno y hay antecedentes de actividad ilegal en el sector. Dejé el café en el portavasos y encendí las luces de ruta. Campos Sombríos era un nombre que conocía bien, aunque nunca había tenido razón para ir hasta allá. Era un sector rural abandonado, aproximadamente a 30 kilómetros al este de Osorno, en medio de terrenos forestales y agrícolas. El nombre venía de una vieja historia del lugar. Durante la dictadura militar, en los años 70 y principios de los 80, se rumoreaba que habían usado esos terrenos como cementerio clandestino para personas desaparecidas. Nunca se había comprobado oficialmente, pero los lugareños evitaban el área y contaban historias sobre espíritus inquietos y apariciones. Mientras conducía por la carretera mojada, Daniel revisaba información en la tablet institucional. Según los registros, Campos Sombríos tiene varios antecedentes policiales, dijo. En 2015 encontraron restos óseos humanos durante unas excavaciones para un proyecto de forestación. La investigación determinó que eran restos antiguos, probablemente de la época de la dictadura, pero nunca se hizo una exhumación completa del terreno. El proyecto se canceló y el área quedó abandonada. ¿Qué tipo de actividad ilegal mencionó el teniente Muñoz? Pregunté mientras giraba hacia el camino vecinal, dejando atrás las luces de la ciudad. Hace 2 años hubo reportes de tráfico de drogas en el sector.
Algunos narcotraficantes usaban el terreno como punto de intercambio porque está aislado y nadie va por ahí. También ha habido reportes ocasionales de cultos o rituales extraños, pero nunca se confirmó nada concreto. El camino vecinal era de ripio mal mantenido, lleno de baches profundos que se llenaban de agua con la lluvia constante. Los árboles a ambos lados formaban un túnel oscuro, sus ramas desnudas por el invierno extendiéndose como garras negras sobre nosotros. La visibilidad era mínima a pesar de las luces altas del vehículo. Después de casi media hora de conducción lenta y cuidadosa, llegamos al sector de campos sombríos. Era exactamente como su nombre lo sugería, un área sombría y desolada. A nuestra derecha había un terreno extenso, quizás unas 10 hectáreas, rodeado por un cerco de alambre púas oxidado y medio caído. En la entrada había un letrero viejo y deteriorado que decía propiedad privada, prohibido el paso, pero estaba tan desteñido que apenas se podía leer. Lo que inmediatamente llamó mi atención fue que el candado de la reja principal estaba roto, colgando abierto de la cadena. «Alguien entró», dijo Daniel, señalando el candado, «y recientemente la cadena no está oxidada en el punto de ruptura». Bajamos del vehículo, tomando nuestras linternas reglamentarias Stremlich y verificando nuestras pistolas Sig Sauer P220 en las fundas. La lluvia había disminuido a una llovizna fina pero constante que empapaba lentamente. El frío era penetrante, ese tipo de frío húmedo del sur que se mete en los huesos. Abrí la reja, que chirrió con un sonido agudo que resonó en la noche silenciosa. Más allá de la entrada se extendía un camino de tierra que desaparecía en la oscuridad entre árboles nativos, coigues, arrayanes y boldos que creaban sombras grotescas bajo nuestras linternas. Oscar 5-2 a Central. Hablé por el radio portátil. Hemos arribado a Campos Sombríos. Confirmamos acceso no autorizado, candado forzado. Procedemos a inspeccionar el terreno a pie. Recibido, Oscar 5-2. Manténganse comunicados cada 15 minutos. Daniel y yo comenzamos a caminar por el sendero, nuestras botas hundiéndose en el barro, nuestras respiraciones visibles en el aire frío. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el goteo constante de la lluvia sobre las hojas y el crujido de ramas bajo nuestros pies. Después de unos 200 metros, el sendero se abría hacia un claro, y fue ahí donde lo vimos. En medio del claro había lo que solo podía describirse como un cementerio improvisado. No había lápidas formales ni crucifijos elaborados, solo montículos de tierra dispuestos en filas irregulares, algunos marcados con simples cruces de madera podrida, otros con piedras apiladas, muchos sin marca alguna. Conté al menos 30 montículos visibles. Probablemente había más ocultos por la vegetación y la oscuridad. «Dios santo», murmuró Daniel, «es real. El cementerio clandestino es real». Pero lo que hizo que se me helara la sangre no fueron las tumbas en sí, sino lo que vimos junto a ellas. Había 3 vehículos estacionados en el borde del claro, 2 camionetas pick-up viejas y una SUV más moderna. Y alrededor de las tumbas había gente, quizás 8 o 10 personas, todas vestidas con ropa oscura, formando un semicírculo alrededor de lo que parecía ser una tumba recién excavada. «¿Qué mierda están haciendo?», susurró Daniel. Mientras observábamos ocultos entre los árboles, pudimos ver que las personas estaban realizando algún tipo de ceremonia o ritual. Habían colocado velas alrededor de la tumba abierta, y en el centro del semicírculo había alguien, una figura más alta que las demás, vestida completamente de negro, que parecía estar dirigiendo el ritual. Podíamos escuchar un cántico bajo y monótono, pero no podíamos distinguir las palabras desde nuestra posición. «Tenemos que identificarlos», dije, «pero con cuidado. No sabemos si están armados». Nos acercamos lentamente, usando los árboles como cobertura, nuestras manos en las pistolas pero sin sacarlas todavía. A medida que nos acercábamos, pude ver más detalles. La figura central, el líder del grupo, sostenía algo en sus manos elevadas hacia el cielo. Parecía ser un objeto metálico que brillaba con la luz de las velas. Y entonces, cuando estábamos a unos 30 metros de distancia, sucedió algo que hizo que cada instinto de mi cuerpo gritara que algo estaba terriblemente mal. Las velas se apagaron todas simultáneamente. No fue una ráfaga de viento, la noche estaba completamente quieta en ese momento. Simplemente se apagaron todas al mismo tiempo, dejando el claro en completa oscuridad excepto por nuestras linternas. Las personas en el semicírculo no se movieron. Se quedaron completamente inmóviles, como estatuas. «Carabineros», anuncié en voz alta, encendiendo mi linterna y dirigiéndola hacia el grupo. «Identifíquense y coloquen las manos donde podamos verlas».
Durante unos segundos eternos no pasó nada, solo silencio absoluto. Y entonces, lentamente, comenzaron a girarse hacia nosotros. Lo que vi cuando las luces de nuestras linternas iluminaron sus rostros me hizo retroceder un paso instintivamente. No eran rostros normales. Estaban pálidos, excesivamente pálidos, con ojos que parecían reflejar la luz de nuestras linternas de manera antinatural, como los ojos de animales nocturnos. Y sus expresiones no eran de miedo o sorpresa como esperarías de personas descubiertas haciendo algo ilegal. Eran expresiones completamente vacías, sin emoción alguna. Dije que se identifiquen. Repetí, sacando mi pistola ahora. Daniel hizo lo mismo a mi lado. Fue entonces cuando la figura central, el líder, habló. Su voz era profunda, resonante, con una cualidad extraña que parecía venir de más profundo de lo que una garganta humana normal podría producir. Ustedes no deberían estar aquí, dijo. Este es un lugar sagrado, un lugar donde se honra a los muertos. Los vivos no tienen derecho a interrumpir. Este es un terreno donde se cometieron crímenes, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Y ustedes están violando propiedad privada y profanando posibles sitios de evidencia criminal. Todos queden donde están y mantengan las manos visibles. La figura se rió, pero no era una risa normal. Era un sonido hueco, como si viniera desde muy lejos. ¿Crímenes? Los únicos crímenes aquí fueron los cometidos contra estas almas enterradas sin nombres, sin ceremonias, sin dignidad. Nosotros solo venimos a darles lo que se les negó. Daniel había sacado su radio. Central, Oscar 5-2. Tenemos aproximadamente 10 sujetos en campos sombríos realizando actividad ilícita en presunto sitio de enterramientos clandestinos. Solicitamos refuerzos. Pero el radio solo emitió estática. Daniel lo intentó de nuevo. Más estática. No hay señal, dijo, con un toque de pánico en su voz que raramente le había escuchado. No funcionará, dijo la figura central. Este lugar está protegido. Las comunicaciones del mundo exterior no llegan aquí. Están en nuestro territorio ahora. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi estómago se contrajera. Las otras figuras, las que formaban el semicírculo, habían comenzado a moverse. No caminaban, se deslizaban, sus pies apenas tocando el suelo, acercándose lentamente hacia nosotros formando un círculo que nos rodeaba gradualmente. «¡Deténganse ahí!», grité, apuntando mi pistola. Última advertencia. Pero no se detuvieron. Continuaron avanzando, sus rostros pálidos reflejando la luz de nuestras linternas, sus ojos vacíos fijos en nosotros. Daniel disparó una ráfaga de advertencia al aire. El sonido del disparo resonó en la noche, pero las figuras ni siquiera se inmutaron. Continuaron avanzando. «Retrocedemos», grité, jalando a Daniel. «Volvemos al vehículo ahora». Comenzamos a correr de regreso hacia el sendero, nuestras linternas iluminando el camino frenéticamente. Detrás de nosotros podíamos escuchar algo. No eran pasos exactamente. Era más como un susurro masivo, como si docenas de voces estuvieran murmurando simultáneamente. Corrimos quizás 100 metros cuando Daniel tropezó y cayó, su linterna rodando por el barro. Me detuve para ayudarlo, pero cuando dirigí mi linterna hacia donde había tropezado, vi algo que me hizo jadear. Era una mano, saliendo de la tierra. No solo una mano. Había manos por todo el sendero, emergiendo del suelo como si estuvieran tratando de abrirse paso desde abajo. Dedos esqueléticos cubiertos de tierra y descomposición, alcanzando hacia arriba, agarrándose al aire. «¡Levántate!», grité a Daniel, jalándolo del brazo. Él había visto las manos también y estaba paralizado de terror. Las manos comenzaron a moverse, arrastrándose, jalándose hacia arriba, y de la tierra comenzaron a emerger cabezas, torsos, cuerpos enteros saliendo del suelo. No eran cuerpos frescos, eran cadáveres en diferentes estados de descomposición, algunos casi esqueléticos, otros con carne putrefacta todavía colgando de los huesos. Vestían ropas viejas y podridas, algunas prendas de los años 70 y 80 por el estilo, y todos se movían hacia nosotros. Daniel finalmente reaccionó y corrimos, esquivando las manos que trataban de agarrarnos los tobillos, saltando sobre cuerpos que emergían del camino. La tierra a nuestro alrededor parecía estar viva, abultándose y rompiéndose mientras más y más de esas cosas salían de sus tumbas. Llegamos a donde habíamos dejado el vehículo, pero lo que vimos nos detuvo en seco. El auto patrulla estaba rodeado por figuras, decenas de ellas,
formando un círculo apretado alrededor de nuestra única vía de escape. Y estas no eran las figuras del ritual. Estas eran los muertos, los cadáveres que habían emergido de sus tumbas. No. Podemos llegar al vehículo, jadeó Daniel. ¿Qué hacemos? Miré alrededor desesperadamente. A nuestra izquierda había una estructura, algo que parecía ser una vieja bodega o cabaña medio derruida. Era nuestra única opción. ¡Ahí!, grité, señalando hacia la estructura. Corrimos hacia la cabaña, las figuras detrás de nosotros moviéndose más rápido ahora, sus gemidos y susurros llenando la noche. Llegamos a la puerta de la cabaña y la pateé con toda mi fuerza. La madera podrida cedió fácilmente. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros, empujando un viejo estante contra ella para bloquearla. La cabaña era pequeña, quizás 4 por 4 metros, con paredes de madera deteriorada llenas de grietas por donde entraba el viento y la lluvia. Había una mesa vieja, algunas sillas rotas, y en las paredes papeles amarillentos con lo que parecían ser documentos oficiales viejos. Daniel estaba temblando, su respiración acelerada bordeando el pánico. ¿Qué mierda está pasando? ¿Joaquín? ¿Qué eran esas cosas? Yo también estaba aterrorizado, pero traté de mantener la calma. Habían sido 24 años de entrenamiento y experiencia que me decían que mantuviera la cabeza fría. Pero todo ese entrenamiento era para lidiar con amenazas humanas, vivas. Esto era algo completamente fuera de cualquier protocolo que conociera. No lo sé, admití, pero necesitamos mantener la calma y pensar. Afuera escuchamos un golpe contra la puerta, luego otro. Las cosas estaban tratando de entrar. Daniel se acercó a una de las ventanas rotas y miró afuera. Dios mío, Joaquín, hay docenas de ellos ahí afuera, completamente rodeados. Me acerqué a la mesa vieja y con mi linterna examiné los papeles en las paredes. Eran documentos oficiales, efectivamente, pero de hace décadas. Órdenes militares, listas de nombres, coordenadas. Mi sangre se heló cuando leí más detenidamente. Eran órdenes de ejecución, listas de personas designadas como enemigos del Estado durante la dictadura, nombres, fechas, lugares de detención. Y al final de cada documento, un sello que decía eliminado con coordenadas que correspondían a este lugar. Campos sombríos. Daniel, llamé, mira esto. Él se acercó y leyó los documentos por encima de mi hombro. Esto es evidencia de crímenes de lesa humanidad. Este lugar realmente fue un cementerio clandestino. Todas esas personas fueron asesinadas y enterradas aquí sin registro oficial. Los golpes en la puerta se intensificaron. Ahora podíamos escuchar arañazos también, como si las cosas afuera estuvieran usando sus uñas o lo que quedaba de ellas para tratar de abrirse paso. Y entonces escuchamos la voz otra vez, la voz profunda y antinatural del líder del ritual, hablando desde el otro lado de la puerta. Oficiales de la ley, dijo con ese tono resonante. Ustedes han profanado un sitio sagrado. Han interrumpido una ceremonia de descanso para almas que nunca encontraron paz. Estas personas fueron asesinadas sin juicio, enterradas sin nombres, olvidadas por el mundo. Durante décadas sus espíritus han vagado sin descanso, atrapados entre la vida y la muerte, buscando justicia que nunca llegó. ¿Quién es usted?, grité. ¿Qué es este lugar realmente? Yo soy el guardián de los olvidados, respondió la voz. Yo soy quien realiza los ritos que les permiten finalmente descansar. Pero ustedes han interrumpido el ritual antes de que pudiera completarse. Y ahora, los muertos están inquietos, están enojados, y ustedes, como representantes del mismo Estado que los mató, serán su venganza. La puerta comenzó a astillarse bajo los golpes cada vez más violentos. Tenemos que salir de aquí, dijo Daniel, su voz quebrada por el pánico. Tenemos que encontrar una manera. Revisé desesperadamente la cabaña buscando otra salida. Había una ventana trasera, pequeña pero quizás lo suficientemente grande para que pudiéramos pasar. Me acerqué y miré afuera. No había figuras en la parte trasera, al menos no que pudiera ver con mi linterna. Ahí, dije a Daniel, podemos salir por esa ventana. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta finalmente cedió. Se abrió con un crujido violento, el estante que la bloqueaba cayendo al suelo, y por la abertura comenzaron a entrar las figuras. Las vi más claramente ahora, bajo la luz directa de nuestras linternas. Eran cadáveres, definitivamente, pero se movían con una coordinación que los muertos no deberían tener. Algunos estaban casi completamente descompuestos, solo huesos y jirones de carne.
Otros estaban en mejor estado, su piel gris y estirada sobre músculos marchitos. Muchos tenían heridas visibles, agujeros de bala en el cráneo, marcas de tortura en el torso, huesos rotos que habían sanado mal o nunca habían sanado. Y todos nos miraban con ojos que brillaban con una luz antinatural, una luz que no debería existir en cuencas vacías y tejido muerto. «La ventana», grité. Daniel y yo corrimos hacia la ventana trasera. Él llegó primero y comenzó a trepar, pero una de las figuras se movió con velocidad sobrenatural y lo agarró del tobillo, jalándolo hacia atrás. Daniel gritó, pateando desesperadamente. Disparé mi pistola a la figura. 3 disparos al centro de masa. Los impactos la hicieron retroceder, pero no la detuvieron. La criatura ni siquiera pareció sentir los balazos. «Las armas no funcionan», grité. «Solo sigue moviéndote». Ayudé a Daniel a liberarse de la mano que lo sujetaba y lo empujé por la ventana. Él cayó al otro lado con un golpe seco. Yo comencé a trepar también, pero sentí manos frías agarrándome de los hombros, jalándome hacia atrás con una fuerza imposible. Me giré y quedé cara a cara con uno de los cadáveres. Era una mujer, o al menos lo había sido en vida. Su rostro estaba parcialmente descompuesto, mostrando hueso en el lado izquierdo, pero el lado derecho todavía conservaba rasgos humanos. Y en ese ojo derecho que aún existía había algo que me heló hasta el alma. No era odio ni rabia, era tristeza. Tristeza infinita y profunda. «Por favor», susurró con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. «Recuérdanos, no dejen que nos olviden». En ese momento entendí. Estas no eran criaturas malévolas tratando de lastimarnos por diversión. Eran víctimas. Víctimas de un estado represor que las había asesinado y enterrado aquí esperando que el mundo las olvidara. Y durante décadas, eso era exactamente lo que había pasado. El mundo las había olvidado. «Los recordaremos», dije, mi voz temblando. «Lo prometo, haremos que el mundo sepa lo que les pasó». La mujer cadáver me miró por un largo momento. Luego, lentamente, aflojó su agarre en mis hombros. Las otras figuras también se detuvieron, como si estuvieran esperando algo. La voz del guardián habló otra vez, ahora desde justo detrás de mí. Me giré y lo vi parado en la entrada de la cabaña. Bajo la luz directa pude verlo mejor. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, pero había algo extraño en su apariencia. Su piel era demasiado pálida, sus rasgos demasiado afilados, sus ojos completamente negros sin blanco visible. «Ustedes han hecho una promesa», dijo, «una promesa solemne ante los muertos. Si la cumplen, se les permitirá irse. Si fallan, regresarán aquí. No en esta vida, quizás, pero eventualmente. Todos los que conocen este lugar y sus secretos eventualmente regresan». «¿Quién es usted realmente?», pregunté. ¿Es usted humano?» Él sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Fui humano, una vez, hace mucho tiempo. Fui uno de los enterrados aquí, uno de los olvidados. Pero mi rabia era tan grande, mi necesidad de justicia tan fuerte, que me negué a partir. Me quedé, y con el tiempo me convertí en lo que soy ahora, el guardián de este lugar, el guía de estas almas perdidas. ¿Qué quiere de nosotros? Quiero que cumplan su promesa. Quiero que el mundo sepa lo que pasó aquí. Quiero que estas personas tengan nombres otra vez, que sus familias sepan dónde están enterradas, que reciban un entierro digno. Y quiero que los responsables, los que todavía viven, sean llevados ante la justicia». Asentí lentamente. «Haré todo lo que esté en mi poder». El guardián se acercó a mí hasta que estuvo tan cerca que pude sentir un frío antinatural emanando de él. Levantó una mano y tocó mi frente con un dedo helado. El dolor fue instantáneo e intenso, como si me hubieran clavado un clavo ardiente en el cráneo. Grité y caí de rodillas. Y entonces vi. Imágenes inundaron mi mente como un torrente. Vi a las personas siendo traídas aquí, atadas y con los ojos vendados. Vi las ejecuciones, los disparos en la nuca, los cuerpos cayendo en fosas cavadas apresuradamente. Vi los documentos siendo firmados, las órdenes siendo dadas, los nombres siendo tachados de listas. Vi los rostros de los responsables, militares en uniformes impecables ordenando atrocidades con la misma frialdad con que ordenarían el almuerzo. Y vi los nombres. Decenas de nombres de las víctimas, sus historias, sus familias, todo fluyendo en mi mente como un río de memoria y dolor. Cuando el guardián finalmente apartó su dedo, caí al suelo jadeando, lágrimas corriendo por mi rostro. Sabía, ahora sabía todo. «Vayan», dijo el guardián, «cumplan su promesa.
Y si veo que intentan olvidar, que intentan enterrar esta verdad como estos cuerpos fueron enterrados, regresaré por ustedes, y la próxima vez no habrá misericordia. Las figuras de cadáveres se apartaron, creando un camino hacia la salida. Me levanté con dificultad, todavía mareado por las visiones, y salí de la cabaña. Daniel estaba afuera, pálido y temblando, con su pistola todavía en mano, aunque claramente sabía que no serviría de nada. «Vámonos», le dije. Ahora, caminamos de regreso a la autopatrulla. Las figuras que lo habían rodeado se habían apartado, dejándonos pasar. Subimos al vehículo con manos temblorosas. Encendí el motor, que arrancó al primer intento como si nada hubiera pasado. Mientras conducíamos de regreso por el sendero de tierra hacia la salida, miré por el espejo retrovisor. El claro donde estaba el cementerio clandestino brillaba ahora con una luz extraña, verdosa y pulsante. Y podía ver siluetas moviéndose en esa luz, docenas de ellas, quizás cientos. No hablamos durante todo el camino de regreso a Osorno. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos poner en palabras lo que habíamos presenciado? Cuando finalmente llegamos a la comisaría, eran casi las 5 de la mañana. El teniente Muñoz nos esperaba con expresión preocupada. ¿Dónde demonios estuvieron?, demandó. Perdimos contacto por radio hace más de 3 horas. Enviamos otra unidad a buscarlos, pero no los encontraron en Campos Sombríos. «Teniente», dije, mi voz ronca, «necesito reportar un hallazgo muy importante». Pasé las siguientes 2 horas explicando lo que habíamos encontrado en Campos Sombríos. No mencioné los cadáveres caminantes ni al guardián espectral. Solo los documentos que había visto, los nombres que ahora conocía, la evidencia de crímenes de lesa humanidad que yacía enterrada en ese lugar. El teniente me miró con escepticismo al principio, pero cuando describí los documentos específicos y los nombres, su expresión cambió. Él era un hombre del sur, había vivido la dictadura, conocía las historias. «Voy a tener que reportar esto a la Fiscalía Regional», dijo finalmente, «y probablemente van a querer que los acompañen de vuelta al sitio para verificar». Asentí, aunque la idea de volver a Campos Sombríos me llenaba de terror. Durante los días siguientes se formó un equipo de investigación que incluyó a fiscales, médicos forenses y representantes de organizaciones de derechos humanos. Fui designado como uno de los oficiales que guiaría al equipo de vuelta al sitio. Cuando regresamos a Campos Sombríos una semana después, esta vez en pleno día y con un equipo de más de 20 personas, el lugar se veía completamente diferente. Bajo la luz del sol parecía solo lo que era: un terreno abandonado con vegetación silvestre y algunos montículos de tierra. Pero yo sabía la verdad. Y cuando guié al equipo forense hacia la cabaña donde Daniel y yo nos habíamos refugiado, encontramos exactamente lo que yo había dicho que encontraríamos: los documentos en las paredes, las órdenes de ejecución, las listas de nombres. Las excavaciones comenzaron 2 días después, y tal como el guardián me había mostrado en las visiones, encontraron los cuerpos, 37 en total, enterrados en fosas sin marcar, algunos con balas todavía alojadas en sus cráneos, todos mostrando señales de ejecución. El caso se volvió nacional. Los medios cubrieron el descubrimiento extensamente. Familias que habían buscado a sus seres queridos desaparecidos durante décadas finalmente obtuvieron respuestas. Se identificaron 18 de los 37 cuerpos mediante análisis de ADN, y 3 de los oficiales militares responsables, ahora ancianos pero todavía vivos, fueron arrestados y enfrentan cargos de crímenes de lesa humanidad. Cumplí mi promesa, pero eso no ha hecho que las noches sean más fáciles. Han pasado 4 meses desde aquella noche en Campos Sombríos. Todavía trabajo como carabinero, todavía hago mis turnos nocturnos, pero ya no soy el mismo hombre que era antes. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo sus rostros, los rostros de las víctimas, tal como el guardián me los mostró. Veo sus últimos momentos, siento su terror, su confusión, su desesperación. Y algunas noches, cuando estoy solo en la patrulla, juro que puedo escuchar susurros, voces débiles agradeciéndome por recordarlos. Daniel solicitó un traslado a otra comisaría en Santiago. No podía seguir trabajando en el sur, me dijo. Cada vez que pasaba cerca de Campos Sombríos, incluso a kilómetros de distancia, sentía ese frío antinatural, esa presencia de los muertos. Yo entiendo perfectamente. Yo siento lo mismo. Pero a diferencia de Daniel, yo no puedo irme. Algo me ata a este lugar ahora. Alguna conexión que se formó aquella noche cuando el guardián tocó mi frente y compartió conmigo el peso de la memoria. Soy un testigo ahora, no solo de lo que vi esa noche,
sino de todo lo que pasó en ese lugar durante años de represión y asesinato. A veces me pregunto sobre el guardián. ¿Sigue ahí, en Campos Sombríos? ¿Descansará ahora que la verdad ha salido a la luz? ¿O seguirá vigilando ese lugar maldito por toda la eternidad? No tengo respuestas, y parte de mí no quiere tenerlas. Lo que sí sé es que hay lugares en este mundo donde se ha cometido tanto mal, donde ha habido tanto sufrimiento, que eso deja una marca permanente, una cicatriz en la realidad misma. Y esas cicatrices no sanan, no importa cuánto tiempo pase. Se quedan ahí, sangrando dolor y oscuridad hacia nuestro mundo, recordándonos que el mal más profundo no viene de fantasmas o demonios, sino de lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. Campos Sombríos fue finalmente cerrado al público después de que se completaron las exhumaciones. Los 37 cuerpos fueron entregados a sus familias cuando fue posible, o recibieron entierros dignos en cementerios apropiados cuando no se pudo identificarlos. El terreno fue declarado sitio histórico y memorial. Pero yo sé que los muertos no se han ido completamente. ¿Cómo podrían, después de décadas de sufrimiento sin reconocimiento, de ser olvidados por el mundo que los abandonó en vida y en muerte? La semana pasada recibí una carta anónima. No tenía remitente, solo una dirección en Osorno. Dentro había una fotografía vieja, descolorida, de un grupo de personas jóvenes sonriendo a la cámara. Reconocí algunos de sus rostros de las visiones que el guardián me había mostrado. En el reverso de la foto, escrito con caligrafía antigua, decía: «Gracias por recordarnos. Podemos descansar ahora». No sé quién envió esa carta. Parte de mí no quiere saberlo, pero la guardo en el bolsillo de mi uniforme, junto a mi placa y mi identificación. Un recordatorio de que las promesas hechas a los muertos son las más sagradas de todas. Daniel me llamó anoche. Fue la primera vez que hablamos desde que se fue a Santiago hace 3 meses. Me dijo que había estado teniendo sueños. Sueños donde volvíamos a Campos Sombríos y encontrábamos más tumbas, más secretos enterrados. Me preguntó si yo también los tenía. Le dije la verdad. Sí, los tengo. Cada noche. ¿Crees que alguna vez vamos a poder olvidar?, me preguntó. No, respondí. Y creo que no deberíamos. Esa es nuestra carga ahora, nuestra responsabilidad. Somos los guardianes de esa memoria, igual que el guardián del cementerio. La diferencia es que nosotros todavía estamos vivos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Daniel simplemente dijo: «Cuídate, Joaquín, y si alguna vez necesitas hablar, llámame, no importa la hora». Colgamos y me quedé sentado en la oscuridad de mi casa, mirando por la ventana hacia las montañas que rodean Osorno. En algún lugar en esas montañas, a kilómetros de distancia, está Campos Sombríos. Y sé que aunque el cementerio esté ahora vacío, aunque los cuerpos hayan sido removidos y las familias hayan encontrado algo de cierre, el lugar nunca será completamente normal otra vez. Algunos lugares están destinados a ser sombríos, marcados para siempre por el mal que ocurrió en ellos. Y algunas historias, no importa cuánto tratemos de enterrarlas, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Esa es la lección que aprendí en Campos Sombríos. Los secretos enterrados nunca permanecen enterrados para siempre. La verdad, como los muertos inquietos, siempre encuentra la manera de emerger. Y cuando lo hace, exige ser reconocida, recordada, honrada. Esa noche en el cementerio clandestino me cambió para siempre. Me quitó mi escepticismo, mi certeza de que el mundo opera según reglas predecibles y racionales. Me mostró que hay capas de realidad que normalmente no percibimos, lugares donde el velo entre la vida y la muerte es tan delgado que puede rasgarse bajo el peso del sufrimiento acumulado. Y me dio un propósito. Ya no soy solo un carabinero haciendo su trabajo. Soy un testigo, un guardián de memoria, alguien que se asegura de que las víctimas de Campos Sombríos nunca sean olvidadas otra vez. Cuando me jubile en unos años, planeo escribir un libro sobre todo esto, no el encuentro sobrenatural. Eso se quedaría entre Daniel, yo y quien tenga coraje de creerlo. Pero sí sobre las víctimas, sobre quiénes eran, sobre las familias que las amaban y las buscaron durante décadas, sobre la injusticia de su muerte y la importancia de recordar. Porque esa es la verdadera maldición de Campos Sombríos. No es el lugar en sí, no son los espíritus que lo habitan, es el olvido. Es la facilidad con la que la sociedad entierra sus crímenes y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Pero yo no olvidaré. Y mientras yo viva, me aseguraré de que nadie más olvide tampoco. Esa es mi promesa a los muertos de Campos Sombríos. Y es una promesa que pienso cumplir hasta mi último aliento. Porque aprendí, en la forma más aterradora posible,
que los muertos no descansan hasta que sus historias sean contadas. Y algunas historias son tan importantes, tan necesarias, que los muertos mismos se levantan para asegurarse de que sean escuchadas.